Ahora resulta que los robots del futuro no tendrán nada que ver con lo que habíamos imaginado hasta ahora. Ahora resulta que las máquinas y las estructuras, los robots del futuro, no tendrán nada que ver con lo que habíamos imaginado. En lugar de ser estructuras sobredimensionadas y brillantes, serán enanos y blandos como una bacteria. En realidad, las bacterias se están convirtiendo en el personaje central de nuestro futuro. Porque, ¿qué es una bacteria sino un nanorobot autorreplicante? Richard Jones es catedrático de física en la Universidad de Sheffield. De su investigación sobre el universo a nivel atómico, nace su interés por la nueva ciencia de la nanotecnología, de la que hoy nos hablará en redes. Estoy seguro que cuando nuestros telespectadores oyen hablar de nanotecnología, piensan automáticamente en nanorobots y en pequeños submarinos que circulan por el torrente sanguíneo. Y sin embargo, tú dices, no hace falta ir tan lejos, porque las bacterias son lo más parecido que hay a un robot autorreplicante. Y es cierto esto que dices. Bueno, eso espero, sí. Además, las bacterias son el verdadero reflejo de la nanotecnología. Así es. Encuentro que el ejemplo de las bacterias es especialmente interesante, porque existe esta idea generalizada de que las bacterias son unos organismos muy primitivos y rudimentarios, pero sin embargo no es así. Las bacterias son extraordinariamente eficientes y han logrado evolucionar a lo largo de miles de millones de años, gracias al hecho de que están especializadas en la ingeniería a nanoescala. Para nosotros, el mundo a nanoescala es un entorno desconocido. No estamos familiarizados con esta forma de hacer las cosas, pero cuanto más sabemos sobre la biología, más nos damos cuenta que la biología hace las cosas de una forma determinada, porque esa es la manera de hacerlas bien a escalas tan pequeñas. Cuando se habla de nanotecnología, tú siempre dices, cuidado, copiadla. No busquéis otras historias. Nosotros deberíamos dedicarnos a explorar la biología cuando intentamos reproducir máquinas moleculares o nanorobots. Es así, ¿no? Así es. Al menos deberíamos intentar comprender por qué la biología hace las cosas de la forma que las hace y aprender de ello. Aunque cuando producimos objetos utilizamos materiales y métodos distintos a los de la biología, es necesario que entendamos por qué la biología ha decidido diseñar sus estructuras del modo que lo ha hecho, porque si no, estamos condenados a equivocarnos. ¿Es posible imprimir los 24 tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Se preguntaba a mediados del siglo XX el físico y premio Nobel Richard Feynman al plantearse la posibilidad de manipular átomos. Feynman demostró que la cosa más pequeña que se puede medir está únicamente limitada por las dimensiones de los átomos y moléculas que componen la materia. ¿Quién no ha utilizado alguna vez una lupa o un microscopio sencillo para ver un insecto o un cabello? Todos conocemos bien el mundo macroscópico, el de nuestro día a día. El microscópico nos es menos familiar, pero no desconocido. La nanociencia nos lleva a una escala aún más diminuta y desconocida, el universo de los átomos y las moléculas. En los 80 se inventó el microscopio de barrido por efecto túnel que permite a los científicos conocer el comportamiento de los átomos y moléculas. Este fue un gran avance en la nanotecnología. Por primera vez era posible observar átomos individuales y tratar de manipularlos para crear nuevos materiales o pequeñas máquinas.
En la actualidad, la lista de potenciales aplicaciones incluye desde diminutos robots que destruyen las células cancerígenas hasta coches que no se rayan, tejidos resistentes a las manchas, ordenadores del tamaño de una mota de polvo, embalajes que cambian de color cuando el producto caduca o pinturas que actúan como potentes células solares suministrando energía de forma inagotable. Lo que está claro es que los robots del futuro no serán como tantas veces nos los hemos imaginado, rígidos y grandes, sino que pasarán desapercibidos a nuestra visión como las bacterias, porque no son las mitocondrias o las bacterias máquinas de escala molecular que manipulan la materia y la energía con gran precisión. Una vez más, la naturaleza nos enseña, la nanotecnología ya existe en la biología celular. Otra particularidad muy especial de este nanomundo que nos rodea, ¿no?, por todas partes es lo que llamáis el movimiento browniano, el movimiento imparable de los átomos que se mueven sin cesar de un lado a otro, que sería todo lo opuesto a esta biblioteca de aquí, tan estática e inmóvil. Oye, ¿qué implicaciones tiene este movimiento browniano continuo? Esto me lleva de nuevo al tema de la energía y de los átomos y las moléculas que nunca paran de moverse y que bombardean cualquier objeto que se interponga en su camino. Si analizamos por el microscopio el mundo a microescala, descubrimos que las partículas se mueven realizando una especie de danza. Este movimiento, esta danza, fue descrito por primera vez por un botánico, Brown, que realizó este gran descubrimiento histórico mientras se dedicaba a analizar el polen. Este movimiento nos permite explicar mejor el mecanismo de acción de los átomos y las moléculas. De hecho, a principios del siglo XX, Jean Perrin utilizó el movimiento browniano para demostrar la existencia de los átomos y las moléculas. Por lo tanto, se trata de un concepto fundamental para comprender el mundo a nanoescala y su funcionamiento, donde todo es muy intuitivo y las moléculas se mezclan continuamente entre sí. Hubo otro biólogo americano que, para describir las bacterias, las comparó con una vaca que no necesita moverse para comer, porque la hierba crece más rápido de lo que la vaca se mueve. Es decir, el alimento va directamente a la vaca, gracias al movimiento browniano. En la nanoescala, los diferentes elementos se entremezclan de una forma tan variable que los distintos organismos pueden vivir su vida de formas muy diferentes. Hay mucho movimiento a este nivel molecular, es un movimiento continuo, no se para de un lado a otro. Pero ¿esto significa que es imposible viajar con estas moléculas? ¿Cómo se mueven estas moléculas de un lado a otro? ¿Cómo podemos explotar este movimiento y crear máquinas o dispositivos moleculares que se aprovechen de este movimiento? ¿Podríamos construir estas máquinas y aprovechar el movimiento de estas partículas para ir de un sitio a otro? Las moléculas realmente saben explotar este movimiento.